Bueno, empecé. Muy buenos días, profesor. Bueno, profesor, el día de hoy mis compañeros y yo le expondremos sobre el tema de anexos. Eh, de integrantes tenemos a Wilber Cusihuamán Fuentes, a Gina Gabriela Javier Cueca, a Alessandro Panaifo Panduro y Mauricio Enrique Salazar Salazar. Ujú. Aquí pusimos ya una frase motivacional, ya en un video, que nos dice que la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Y bueno, aquí tenemos el índice de la exposición, donde nos dice que primero va a venir párpados, después pestañas, cejas, carúncula, glándula lagrimal y finalmente músculos extraoculares. Ok, este, párpados. Los párpados son estructuras laminales móviles que recubren toda la superficie ocular y que se encargan de mantener segura la superficie corneal y también de mantener la transparencia de la superficie ocular. Bueno, pasemos a la embriología. La embriología de los párpados se da gracias a una interacción inductiva compleja del mesodermo superficial y el ectodermo superficial. Respecto a su embriología, se puede dividir en tres etapas, que son crecimiento, diferenciación y maduración. En el crecimiento podemos decir que empieza la proliferación ectodérmica inicial que forma los pliegues palpebrales y sigue hasta el momento de la fusión de párpados. Podemos decir que en este momento también se desarrolla la anatomía conjuntival y del fondo del saco conjuntival también. También tenemos la diferenciación, que nos dice que esta empieza entre la cuarta y quinta semana de gestación y sigue así hasta el segundo mes de la misma. Cuando se hacen visibles los párpados superiores e inferiores. Dice, hacia la sexta semana se ha completado la acción de la vesícula óptica y, este, y se ha formado y separado el ectodermo superficial de la vesícula del cristalino. Debemos entender, o sea, que el párpado se ha unido. Y ya para la maduración, que es la imagen que estamos viendo aquí en pantalla, eh, de- debemos entender que esta inicia en la semana 9, que sería la imagen A, que nos dice que aquí ya se pueden observar las estructuras palpebrales. Y ya en la semana 14, que es la imagen B, se puede notar que ya se dividió el par, pueden notar unas pestañas rudimentarias, como asimismo a las glándulas de sudoríparas y sebáceas. Y ya para la semana 20, que sería la C, se puede observar la ramificación de las glándulas de meibomio y la placa tarsal, que se ha alargado significativamente. Además, son evidentes los folículos de las pestañas casi maduros, que están a punto de perforar el margen de los párpados. ¿No se puede ver? Y ya para la semana D, que es la semana, bueno, para la imagen D, que es la semana 32, se puede notar que la apariencia del párpado ya está casi completamente desarrollada y que las glándulas de meibomio aumentan la longitud, pero pese a eso, los ojos todavía no están visiblemente cerrados. Y ya la imagen E sería el párpado ya final, ya terminado. A ver. Pasemos a las funciones. A ver, la principal función de los párpados es la de proteger, que se va a encargar de proteger al globo ocular. Y dice que estos aportan, bueno, que forman y distribuyen la película lagrimal con cada parpadeo. Aportan elementos a la película lagrimal, principalmente, o sea, bueno, a la capa lipídica, que bueno, ya lo veremos más adelante. Y bueno, también tienen la función protectora, la cual es de mantener la integridad de la superficie corneal. Y también que cuentan con ciertas estructuras llamadas pestañas que van a encargar de barrer las partículas que son transportadas por el aire y así mantener segura la superficie ocular también. A ver, ahí está. Anatomía. En la anatomía podemos observar que tenemos a la lámina anterior, donde va a estar la piel, el músculo y glándulas de Mol o glándulas ciliares. Y también vamos a tener a la lámina posterior,
que se trata de el tarso, la conjuntiva y las glándulas de meibomio. Y aquí en la piel, cabe recalcar que es la zona más delgada del cuerpo y no cuenta con grasa subcutánea, ya que este le permite un movimiento fácil y constante en cada parpadeo. Y en el tarso se puede decir que se trata de dos placas alargadas relativamente gruesas de tejido conectivo denso y que miden unos 2,5 centímetros aproximadamente de largo y hay una en cada párpado. Y estas ayudan a definir la forma y a brindar el apoyo al mismo. Y cuando me refiero a definir la forma, podemos ver aquí, bueno, que el tarso es el que le da la forma al párpado, que si se termina un poco más abajo, da el aspecto asiático, de un ojo asiático. Pero bueno, pasemos a las glándulas, donde tenemos a las glándulas de meibomio, que dice son glándulas sebáceas modificadas que están dentro de las placas tarsales y que cumplen con la función de aportar la capa lipídica de la película lagrimal, como ya se los mencioné. Y bueno, cabe mencionar que en esta zona es donde se producen los chalazos y los subsuelos. Y que, claro, una enfermedad en esta misma zona va a provocar una película lagrimal de baja calidad, y lo cual nos va a provocar al final que la película lagrimal se empieza a evaporar. Y bueno, también tenemos a las glándulas de Seyss, que nos dice que son glándulas sebáceas que están asociadas directamente a los folículos de las pestañas. También tenemos a las glándulas de Moll o glándulas ciliares, que son glándulas sudorípadas aproquinas que van a drenar directamente al folículo y que pueden hacerlo de forma directa al párpado. Ujú. Y ahora, respecto a los músculos, tenemos a los músculos protectores y a los músculos retractores. En los músculos protectores vamos a observar que vamos a encontrar con el músculo orbicular, que se divide en su porción orbitaria, pretarsal o parpebral. Y el músculo orbicular es, es una lámina de músculo que estriado debajo de la piel que posee tres porciones, como ya se los dije. En el caso de la porción pretarsal y preceptal, se encargan de los movimientos involuntarios, o sea, es decir, del parpadeo, que va de forma automática. Esos no los podemos controlar. Mientras que la porción de la órbita se va a encargar del cierre forzado, es el que sí lo podemos controlar. También debemos tener en cuenta que, que la porción preceptal también se encarga del bombeo de la lágrima. Además de las cabezas profundas de las fibras pretarsales, surge el músculo de Horner que también se va a encargar del mismo, del bombeo de la lágrima. A ver, y aquí tenemos a los músculos retractores, donde vamos a encontrar el músculo de Muyer, el elevador del párpado superior y el músculo tarsal inferior. Y en el elevador del párpado superior es el músculo delgado de forma triangular y que se origina en el ápex del cono orbitario del anillo de Zinc bajo el ala menor del esfenoides. El músculo de Muyer es un músculo de inervación simpática y es un músculo delgado de tejido muscular liso que se origina bajo la superficie de las fibras estriadas terminales del elevador del párpado superior. Este músculo no lo podemos controlar por su misma inervación simpática. Y también tenemos al músculo tarsal inferior, que está unido bajo el margen inferior de la placa tarsal inferior y del párpado inferior, valga la redundancia. Y lo conecta a la vaina facial del músculo del recto inferior. Y la función de este músculo es la de bajar el párpado inferior. Y bueno, esto ya lo vamos a ver más a detalle más adelante. Ahora pasemos con mi compañero que les va a explicar bueno, sobre cejas. Bien, la siguiente diapositiva, Mauricio. Ujú. Bien, profesor Giancarlo, compañeros presentes, buenas noches. La primera diapositiva, por favor. Un momento. Pestaña, pestaña. Ya.
Bien. Las pestañas son un grupo de vellos que van a estar ubicadas en el párpado, tanto superior e inferior. Las pestañas en el párpado superior van a estar compuestas o va a contener dentro de una cantidad de 150 a 90 pestañas. Estas van a estar ordenadas por de 5 a 6 filas, ¿no? En el párpado inferior va a ser un poco menor, entre 75 a 80 pestañas organizadas de 3 a 4 filas. Las pestañas son muy sensibles ante cualquier agente o ante cualquier partícula que pudiera ingresar al ojito. La coloración de las pestañas está dada por los melanocitos. Los melanocitos están derivadas de la cresta neural, tienen la función de dar esa coloración a a las pestañas, ¿no? Si una persona tiene el cabello negro, las pestañas también van a tener esa coloración oscura. Pero si una persona tiene el pelo más claro, también las pestañas van a tener esa coloración al igual que el cabello, ¿no? La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Bien, dentro de la anatomía de las pestañas podemos mencionar tres partes importantes. Como se puede apreciar en la imagen, consta de un tallo piloso, que es esta zona que va a estar expuesta al exterior por encima de la piel. También va a constar de una raíz que se va a encontrar debajo de la piel un poco más interiormente y una zona llamada el bulbo, que es la parte más interna de la pestaña, ¿no? En su parte más inferior del bulbo va a estar, va a presentar una inervación. A diferencia de los demás folículos pilosos del cuerpo, las pestañas no van a poseer esos músculos erectores del pelo. Por ejemplo, cuando está haciendo frío en el cuerpo, en cualquier parte de nuestro cuerpo que contenga el pelo, se van a comenzar a erectar por la misma temperatura, ¿no? Llamado esa piel de gallina que le decimos. En cambio, en esta zona de las pestañas no contiene ese músculo erector del pelo. La siguiente diapositiva, compañero. Bien, dentro de la anatomía microscópica de las pestañas, podemos definir tres partes importantes. Por ejemplo, desde lo más interno vamos a ir a la parte más externa. La parte más interna de las pestañas es la médula. La médula está compuesta por células internas, ¿no? También podemos diferenciar una corteza, que es la parte más gruesa de la estructura de la pestaña, que es la que va a envolver a la parte interna a la parte media de la pestaña. También podemos apreciar una parte o una zona que se llama cutícula, donde es la parte más gruesa de la estructura de la pestaña. Esta va a cubrir a las partes internas de la pestaña. Esta cutícula está compuesta por células escamosas, ¿no? Que le van a dar esa protección a a las partes internas de la pestaña. La siguiente diapositiva, Mauricio. La siguiente, por favor, pásalo. Ya le expliqué esto.
Bien, dentro del ciclo de vida de las pestañas, vamos a diferenciar tres ciclos. El ciclo o la fase de crecimiento, llamada también ciclo anágeno, como su nombre mismo lo dice, fase de crecimiento. En esta fase, la pestaña va a crecer y va a salir hacia el exterior. Y siguiendo la fase de degradación, llamada también catágena, en este ciclo la pestaña ya no va a crecer ya, va a parar ese su crecimiento, ya no va a haber esa producción de los melanocitos, ¿no? De los melanocitos, los cuales van a dejar de producir la melanina. Y en el ciclo telógeno, llamada también fase de reposo, el folículo prácticamente, como ya no está creciendo, se va a renovar. O sea, esta pestaña ya prácticamente va a morir, digámosle en otras palabras, ¿no? Y otra pestaña va a comenzar a salir nuevamente. La siguiente diapositiva, compañero. Dentro de la embriología, en la semana 9 se va a dar la condensación de las células mesenquimales, que son células madre que se encuentran en la médula ósea. En esta semana se va a dar la formación de los folículos de las pestañas y sus apéndices. Y en la semana 12 hay múltiples folículos. Los folículos son a manera de bolsitas que va a envolver, dentro va a contener la raíz y el bulbo, así como les había mencionado anteriormente. Y en la semana 14 van a aparecer las pestañas junto con otras glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas van a producir el sudor, ¿no? Y las glándulas sebáceas ya también van a producir van a remover las células viejas de la piel, ¿no? La siguiente diapositiva. Bien, como les había mencionado anteriormente, el ciclo de vida de las pestañas está dividido en tres ciclos. Como podemos apreciar en el primer recuadro, la fase anágena, hay un crecimiento, les había dicho, ¿no? Y así se muestra en la imagen, donde la pestaña comienza a crecer y sale hacia el exterior. Seguidamente ya la pestaña que ha crecido y ya mantiene ese tamaño, y en la fase catágena, que es la fase de reposo, ya prácticamente la pestaña está en reposo, ya no recibe ese aporte de los melanocitos, ¿no? Ya no hay producción de melanina. Y en la fase telógena, que es una fase ya de intercambio, donde les había mencionado, como se puede apreciar también en la imagen, ya prácticamente esa pestaña que dejó de crecer, prácticamente se va a caer por sí sola. Se va a caer y nuevamente va a comenzar a crecer una nueva pestaña, ¿no? Y así sucesivamente, esto se va a repetir, repetir, repetir. Dentro de esta fase, este ciclo de vida de las pestañas, también podemos mencionar que las pestañas, a diferencia de los pelos, van a crecer de 0,12 a 0,14 milímetros por día. En comparación con los pelos del cuero cabelludo, estas van a crecer de 0,2 a 0,11 milímetros por día. La siguiente diapositiva, Mauricio. Bien, dentro de las funciones de las pestañas, va a presentar una función de barrera contra cualquier agente o contra cualquier partícula, ¿no? Que pudiera estar afectando el ojito. Va a mantener también la homeostasis, o sea, el equilibrio con otros sistemas de nuestro cuerpo.
Y también a través del parpadeo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a distribuir la lágrima hacia los puntos nasolagrimales en la parte interna del margen palpebral. La siguiente, compañero. Bien, dentro de las patologías he considerado tres patologías, de repente que son las más comunes, la triquiasis, la distiquiasis y la madarosis. La triquiasis, anteriormente les había mencionado que las pestañas tienen un crecimiento ordenado. En esta condición llamada triquiasis, las pestañas van a crecer hacia adentro, porque generalmente las pestañas tienen cierta curvatura al momento de crecer hacia afuera, ¿no? Tanto superiormente e inferiormente. Pero como ya no tiene ese crecimiento curveado, las pestañas ya también van a crecer internamente, por ende va a causar un daño a las estructuras que están por delante del globo ocular, por ejemplo, la córnea, la conjuntiva, ¿no? Va a haber un raspado al momento de parpadear. La distiquiasis es otra condición, es otro crecimiento, podríamos decirle, anormal de las pestañas, donde va a haber un crecimiento anormal de estas, va a haber un crecimiento desordenado, como se puede apreciar en la imagen de las pestañas. Y la madarosis ya también va a ser una condición donde las pestañas ya no van a crecer, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Es muy escaso el crecimiento de las pestañas, ¿no? La siguiente diapositiva, compañero. Bien, ahora vamos a hablar lo que son las cejas. Las cejas van a dar esa forma facial al ojito. Esto va a ser muy particular de persona en persona. No todas las personas tenemos la misma forma de pestaña, la misma cantidad u forma de cejas, ¿no? Cada pestaña, cada persona particular tiene un tipo de ceja. También nos dice que en las mujeres la cantidad de pestañas, a diferencia del varón, es un poco más escasa, es un poco más escasa. Va a tener una elevación transversalmente por encima del párpado superior, encima también del borde orbitario superior, ¿no? La siguiente diapositiva, compañero. Bien, dentro de la estructura de las cejas va a presentar tres partes, como va una cabeza, que vendría a ser la parte más gruesita que la parte de adelante, y la parte del cuerpo es más o menos la parte del medio, ¿no? Y la cola va a ser esa parte donde está terminando la ceja, va a ser un poco más delgada. La siguiente diapositiva, Mauricio. Bien, dentro los movimientos de las cejas va a presentar dos movimientos que son un movimiento depresor y un movimiento elevador. Dentro de los depresores actúan cuatro músculos, como son el músculo orbicular de los párpados, el músculo corrugador, el músculo prócer y el músculo depresor superciliar. Y el movimiento elevador va a estar a cargo del músculo frontal. La siguiente diapositiva, compañero. Bien, acá se muestra una imagen de lo ya antes mencionado, donde si yo hago esta acción de elevar mis párpados y mis cejas, va a actuar en este movimiento el músculo frontal. Pero si yo hago lo contrario, este movimiento,
En este movimiento van a actuar el corrugador, el orbicular, el depresor que se encuentra en esta parte de acá y el músculo prócer que vendría a ubicarse en esta zona, ¿no? La siguiente diapositiva, compañero. Bien, dentro de las funciones, hemos considerado tres funciones, como son la función de protección, la función de desviación y la función de filtración. La función de protección, esto evita que los rayos solares incidan de forma directa sobre los ojitos. Las cejas van a actuar como, vamos a compararlo como un paraguas, ¿no? Como un paraguas. Ante cualquier radiación ultravioleta va a proteger el globo ocular. Y la desviación consiste cuando las personas comenzamos a sudar y ese líquido que emana de la parte frontal, va a impedir las cejas que caigan, que invadan toda esta zona de acá, ¿no? Y puedan llegar también al ojito. Y la función de filtración depende. Si la persona tiene unas cejas bien frondosas, bien pronunciadas, van a retener ciertas partículas que hay en el ambiente, ¿no? Y hay personas que tienen muy pocas cejas, entonces van a ser más propensas de repente a poder esas partículas ingresar al ojito. La siguiente diapositiva, compañero. Bien, dentro de las patologías, así como hay una ptosis del párpado, o tanto superior, párpado inferior y superior, las cejas también presentan una ptosis, llamada una ptosis de cejas. Esto se va a dar mayormente en personas mayores, donde va a existir un descenso de la estructura anexa a los ojos, ¿no? Con respecto a su posición natural. Al descender la ceja va a comprimir los tejidos blandos del párpado y esto va a hacer que se sienta un poco más pesado, un poco más abombado, así como se puede apreciar en el ojito que está ahí en la imagen, ¿no? Entonces va a dar un aspecto de prolapso, como si estuviera prolapsándose esta zona, ¿no? Sobre el párpado. Bien, profesor, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Gracias. Ok, buenas noches profesor, buenas noches compañeros. Ahora vamos a tocar el tema sobre la carúncula. Como ustedes pueden ver, ahí hay unas flechitas que están señalando lo que es la carúncula. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos la anatomía de la carúncula. La carúncula es un pequeño nódulo con una forma globular y un color rosáceo, que le da forma por una elevación de la mucosa en el contacto interno del ojito. Ahora, su embriología se desarrolla a partir del tercer mes de gestación y después de que los párpados se hayan fusionado. Su composición está compuesta por tejido adiposo, tejido de origen cutáneo, conjuntival y lagrimal. También las glándulas subáceas y glándulas sudoríparas. Ahora, otro dato, la conjuntiva, la carúncula está situada junto con la glándula lacrimal. Ahora, su fisiología. Está cubierta por un epitelio estratificado, similar a la de la piel, pero sin que esté queratinizado. Su desarrollo es debido a una proliferación del epitelio. Siguiente, por favor. Ahora, sus funciones. La función de la carúncula es retener la lágrima, ya que forma parte del lucus lacrimal, para que pase a través de los puntos lacrimales.
También participa en gran medida en la formación de las lagañas. La formación de las lagañas se forma por una mezcla de secreciones entre la glándula lagrimal, la conjuntiva, la carúncula lagrimal y de la glándula de Moebius, e incluso por la mucosidad nasal que puede fluir a través del conducto nasolagrimal en determinadas circunstancias. Ahora, su inervación. El nervio que inerva la carúncula es el nervio intratroclear, una rama del nervio nasal que también inerva una parte de la nariz, parte de la piel de los párpados, la conjuntiva y el conjunto lagrimal. La irrigación de la órbita es del aporte sanguíneo, lo es la arteria palpebral medial. Siguiente. Ahora pasamos con la glándula lacrimal, que es una glándula accesoria. Siguiente. Ahora, su anatomía. La glándula lacrimal principal y las glándulas accesorias lacrimales de Krause y Wolfrings proporcionan el componente acuoso de la película lacrimal. Aparte arterial de la glándula lacrimal, la rama lacrimal de la arteria oftálmica de una rama de la arteria infraorbital. Su fisiología. La glándula lacrimal se encuentra dividida por el tendón del músculo elevador del párpado superior en dos partes, una porción superior orbitaria y la porción inferior palpebral. Siguiente. Ahora, su embriología. La embriología se da a partir del 3 a 4 años después del nacimiento. Es visto por primera vez durante la etapa embrionaria de 25 milímetros como sólidos brotes epiteliales divididas en la conjuntiva de Fornix y en el lateral superior. Siguiente. Su estructura. Como podemos observar, tenemos la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucínica. La capa lipídica es la capa amarillenta que podemos observar que está en el superior, intermedia, la capa acuosa y lo que es en bajo está la capa mucínica. Siguiente. Ahora vamos a pasar con sus funciones. La función de la glándula lacrimal es que libera continuamente el líquido que limpia y protege la superficie del ojo mientras lo lubrica y lo humedece. También tenemos lo que son las capas de la lágrima, que tenemos la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucínica. Ahora, las glándulas lagrimales tienen como función producir las lágrimas que estén alojados en las fosas lagrimales, que está situada en la parte superior externa de la carva orbitaria. Siguiente. Y pasamos con mi compañero. ¿Qué pasó? No lo sé. Ok, con la siguiente diapositiva pasamos con mi siguiente compañero. Profesor, buenas noches. A mí me toca la parte que son los músculos intrínsecos, las cuales tenemos seis. Eh, bueno, empezando con la embriología, dice que a partir de la octava semana de desarrollo embrionario se comienza a formar la musculatura intrínseca del ojo. Entre los músculos rectos y oblicuos se reconoce entre la sexta y séptima semana y se funde en la parte anterior de la esclera en la séptima semana. También se diferencian que el mesodermo que lo forma se halla detrás de la vesícula óptica por dentro de la órbita. El origen del cuerpo y las inserciones se desarrollan de forma simultánea. Los músculos extraoculares se forman de tres esbozos, una superior, otra inferior y los rectos medios y lateral, que derivan de ambos. Las inserciones van cambiando mediante el músculo se va desarrollando, estando a 1 o 2 milímetros del limbo. Al comienzo se incrementa la distancia, llegando a la edad del adulto, las cuales es del sexto mes.
El elevador del párpado superior se forma junto con el recto superior y se diferencia tardíamente de este en la semana 20, donde se encuentra totalmente desarrollado. Compañero, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Pasa. Ok. Bueno, siguiendo con la fisiología y anatomía, existen 4 rectos y 2 oblicuos, en las cuales dice que cada músculo de cada ojo son los efectores de movimiento de los globos oculares. Empezando por el recto superior, dice que tiene un origen del anillo de zinc insertado a 7,7 milímetros del limbo, mientras pasa por encima del oblicuo superior, las cuales es inervada por el tercer par craneal. Tiene 3 acciones, que es la elevación, aducción y la intorsión, siguiendo con el músculo, con el recto inferior. Dice que también nace del anillo de zinc, las cuales se unen a la esclerótica a 6,5 milímetros del limbo. Su tendón tiene 5,5 milímetros de largo por 10 de ancho, en las cuales también tiene 3 acciones, que es depresión, aducción y extorsión, las cuales también está inervada por el tercer par craneal. Siguiendo con el recto medio, este también tiene su nacimiento en el anillo de zinc, las cuales inserta 7 milímetros de limbo, cuenta con un tendón largo pero delgado de 9 por 9 milímetros, es inervado por el sexto par craneal y tiene una única acción que es la abducción, siguiendo con el oblicuo superior. Este también dice que tiene un nacimiento del anillo del zinc antes de llegar a la esclerótica, pasa por la fosa troclear. El origen del músculo es hasta su llegada de la tróclea, que es de 40 milímetros, y de largo, bueno, el tendón es de 20 milímetros, inervada por el cuarto par craneal, las cuales esta tiene 3 acciones, que es intorsión, depresión y abducción. Y siguiendo con el oblicuo inferior, dice que este músculo no tiene nacimiento en el anillo del zinc, las cuales nace de una zona de depresión ubicada en la órbita muy cerca de la fosa lacrimal. Se conecta con la esclerótica por debajo del recto lateral, las cuales es inervada por el cuarto par craneal, en las cuales también tiene 3 acciones, que es la extorsión, elevación y abducción. Y bueno, existen 2 tipos de movimientos oculares, las cuales tenemos las monoculares y las binoculares. En las monoculares solamente tenemos que son las ducciones, y binoculares son las vergencias, seguimientos suaves, sacádicos, microsacádicos y movimientos compensatorios. Bueno, eso sería todo, profesor.